En este video vamos a mirar cómo diseñar una secuencia sin cruce de señales usando un método intuitivo. Entonces, en este caso, veamos la secuencia A más, B más, A menos, B menos. Este es un ejemplo de una secuencia sin cruce de señales. Entonces veamos cómo sería su diseño. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a poner el ciclo que va a realizar la señal, que sería el siguiente. Entonces pongamos por acá. Entonces tendríamos por acá la letra A, que representa el cilindro A en su movimiento de avance. Sería A más. Aquí tendríamos la letra B más, que representa el cilindro B saliendo, avanzando. Luego tendríamos el movimiento A menos, que representa el retroceso del cilindro A, y la letra B menos, que simboliza el retroceso del cilindro B. Entonces aquí tendríamos ya el ciclo de esta secuencia. Como podemos apreciar, son dos cilindros, el cilindro A y el cilindro B. Entonces voy a representarlos acá gráficamente. Estos cilindros son cilindros de doble efecto. Estos cilindros de doble efecto van a ser controlados por válvulas biestables y vamos a detectar la posición de estos cilindros empleando detectores que pueden ser válvulas activadas por rodillo o válvulas activadas magnéticamente. Vamos a ubicar un detector al comienzo de la carrera del vástago y otro al final del final de la carrera del vástago. Esto entonces va a quedar de la siguiente manera. Entonces, bueno, aquí tengo el cilindro A y aquí estoy dibujando el cilindro B. Entonces, bueno, aquí el vástago con su respectivo cabezal de vástago. Entonces aquí tendría el cilindro A. Tengo el cilindro A. Y por acá tengo el cilindro B. Entonces voy a ubicar acá los detectores. Este detector que detecta el comienzo de la carrera es A0 y este va a ser A1. Este va a ser B0 y este va a ser B1. Aquí podría ser un final de carrera. Si los ubico por acá, podríamos asumir que son detectores magnéticos. Entonces, para hacer estos diseños vamos a comenzar siempre por el último movimiento. El último movimiento es B-. Entonces quiere decir que el cilindro B retrocede. Entonces vamos a imaginarnos que el vástago está retrocediendo. Entonces si el vástago retrocede, va a accionar a B0. Entonces el último movimiento va a ser B0. Entonces el último movimiento va a ser B0. El último movimiento va a estar también presente al inicio de la secuencia. Entonces lo que tenemos al final lo vamos a tener al inicio. Entonces aquí también vamos a tener B0. Algo adicional es que vamos a poner una señal que va a ser enviada por un pulsador, por una válvula activada por pulsador, que vamos a llamarle inicio o start. Entonces voy a ponerle acá start. Y estas dos señales, B0 y start, son las que van a dar comienzo a la secuencia. Entonces el primer movimiento es A más. A más significa que avanza el vástago del cilindro A. Entonces cuando avanza el cilindro el vástago del cilindro A, activa a A1. Entonces nosotros vamos a emplear esa señal de A1 para
activar el siguiente movimiento, y el siguiente movimiento es B+. B+ es que avanza el cilindro B. Cuando avanza el cilindro B, activa a B1. Entonces B1 va a enviar la señal para el siguiente movimiento, que es A-. A- es, digamos que retrocede el vástago. Entonces retrocede el vástago y activa A0. Entonces A0 envía la señal para que retroceda B. Entonces retrocede B y vuelve a activar B0. Este sería, digamos, como la forma en la que vamos a poder realizar o modelar. Primero pues sería modelar el funcionamiento y el comportamiento de esta secuencia. Ahora vamos a utilizar esto para poder hacer el diseño. Entonces voy a utilizar un software de simulación. En este caso pues tengo FluidSim, y en este FluidSim voy a montar la secuencia. Entonces bueno, voy a ponerla acá de nuevo la secuencia para tenerla, digamos, presente mientras hago el diseño, tenerla de referencia. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Tendría A+, B+, A- y B-. Entonces voy a ubicar los elementos para empezar a hacer el diseño. Entonces voy a empezar primero ubicando los cilindros. Entonces acá voy a poner cilindros de doble efecto. Voy a poner una válvula 5.2. Bueno, en esta versión me toca la válvula estranguladora, me toca hacerla. Entonces la voy a hacer con una estranguladora y un antirretorno, porque no, en esta versión no me funciona la válvula reguladora de caudal. Entonces pues bueno, aquí la voy a crear. De una vez le coloco la estrangulación. Vámonos 14. Voy a copiar esto, control C, control V, y lo voy a ubicar acá. Listo. Ahora voy a colocar los detectores. Entonces marco acá como cilindro A, y acá coloco A0 en la posición 00, A1 en la posición 100. Le doy a aceptar. Entonces lo siguiente va a ser poner el tipo de accionamiento en la válvula. Va a ser una válvula biestable. Puedo marcar de una vez los pilotajes. Este sería el pilotaje 14. Este sería el pilotaje 12. Voy a ponerle una fuente de aire aquí a esta válvula, y le voy a colocar los silenciadores a los escapes. Listo. Entonces ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar, y lo que voy a hacer acá es cambiarle el nombre. Le voy a poner B0, B1, acá también le pongo B. Listo. Voy a hacer un poco de zoom para poder trabajar más cómodo. Entonces
Este llevémoslo un poquito hacia la derecha, lo voy a correr un poco a la derecha. Este también lo voy a correr un poco para poder ubicar los elementos. Entonces ya tengo los dos actuadores A y B. Y bueno, entonces ya lo que queda es tener en cuenta que si yo envío señal de aire por este lado es A más, si envío por este lado es A menos, por aquí es el B más y por aquí es el B menos. Entonces todo comienza con el último movimiento, que sería B0. Cuando retrocede B, activa B0, entonces B0 también va a estar al inicio y yo tendría B0 y Start. B0 y Start activa la más. Cuando sale A, activa A1 y A1 envía la señal para que avance B. Cuando avanza B, activa B1 y B1 va a enviar la señal para que retroceda A. Entonces retrocede A y activa A0. Entonces ya puedo empezar a ubicar los elementos para mirar cómo funciona la secuencia. Entonces lo primero es poner una válvula 3.2 activada por pulsador con un retorno de muelle, y este para mí va a ser Start, el pulso de Start. Ahora, ¿cómo son los detectores? Los detectores en este caso serían válvulas 3.2 activadas por rodillo con retorno de muelle, cerradas en reposo. Entonces acá la primera parte dice que Start y B0 activan el A más. Este lado de acá es el A más, por acá hicimos A más. La señal que llegue por acá va a ser el A menos, la que llegue por acá es el B más, y la señal que llegue por este lado va a ser el B menos. Entonces voy a empezar con el primer movimiento, que es A más, y ese lo hace B0 y Start. Voy a poner acá una fuente de aire. Ubico los cierres de conexión, que sería con silenciadores, y cómo lo relaciono con este de acá. Hago doble clic y le coloco la marca, que es B0, y pues este está activado en reposo porque el cilindro está adentro. Si quiero dejar marcado esto, entonces le coloco Start y listo. Entonces puedo darle play y empezar a hacer pruebas. Me va a salir un error porque faltan varias conexiones por hacer, pero voy a ignorarlo y voy a empezar a mirar paso a paso el diseño. Entonces cuando le dé Start puedo apreciar que hace el primer movimiento, que es el movimiento de avance del cilindro A, y activa A1. Entonces ahora voy a usar la señal A1 para activar el B más. Entonces voy a copiar esto y entonces A1, le voy a poner acá el nombre A1, va a ser empleado para activar el B más. Entonces aquí lo conecto y ya tendría para el movimiento A más y B más. Entonces bueno, ignoro estos errores y quedaría A más y B más. Entonces cuando se activa B más, activa B1. Entonces voy a ubicar el B1 y el B1 hace la menos, entonces el B1 lo puedo ubicar por acá. Y veamos cómo funcionaría. Entonces hace la más, B más, A menos, y quedaría faltando el B menos.
El último que nos falta entonces es el B-. Vamos a ubicarlo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el movimiento B- lo origina la señal que proviene de A0. Entonces vamos a copiar este, control C, control V, y le voy a cambiar el nombre. Entonces el B- es por este lado, entonces es A0. Le coloco acá A0. Y como podemos ver, como el cilindro está adentro al comienzo de la secuencia, entonces también, al igual que B0, están activados en reposo. Ahora veámoslo en funcionamiento. Entonces, si yo presiono Start, entonces veo que hace A más, B más, A menos, B menos. En este diseño yo podría cambiar el retorno de muelle y podría colocar un enclavamiento, y de esta manera entonces podríamos ver que la secuencia se haría de manera indefinida. Entonces ahí A más, A menos, B menos, y otra vez volvería a comenzar la secuencia. Entonces esta es la forma de diseñar una secuencia sin cruce de señales.